Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación la hora de los testimonios. Esta es la historia de un viaje. En un aspecto, es un viaje de autodescubrimiento y fortaleza personal. Sin embargo, en otro, es una conmovedora y profunda búsqueda de la verdad y de revelación, impulsada por un anhelo y hambre espirituales que no cedían. Esta es una historia de cómo encontrar nuestro camino, sobre cómo redescubrir antiguos caminos que llevan tiempo abandonados y olvidados, sobre la búsqueda de respuestas a los misterios espirituales. Esta historia es sobre dejar el hogar para encontrar el hogar. Un viaje compartido por un pequeño grupo de admirables individuos y sus familias: Scott Hahn, Marcus Grotay, Larry y Joera Lewis y Jeff Cavins. Estos 4 hombres eran ministros protestantes ordenados que eventualmente lo dejaron todo: sus carreras, hogares y en algunos casos sus familias, en busca de la verdad. Inspirados por la oración fervorosa y un examen riguroso y decidido de su propia fe en Jesucristo, todos ellos recorrieron un camino que, sorprendentemente, los llevó a la Iglesia Católica, la iglesia que Jesús mismo fundó hace 2000 años. Pero para cada uno de ellos el viaje fue largo y difícil. Antes de su conversión a la fe católica, todos ellos admitían tener profundos prejuicios. Mi abuela era la única católica en ambos lados de la familia. Se había casado fuera de su iglesia y más tarde logró bendecir su matrimonio. Enviudó y en su viudez se convirtió en una devota católica. Yo no podía comprender su fe. Me parecía que era una fe falsa. Así que cuando murió, siendo yo la única persona devotamente religiosa de mi familia, mis padres me dieron todas sus pertenencias religiosas: un libro de oraciones, un misal y esos horribles rosarios. Recuerdo haberlos llevado al sótano y haberlos mirado. Para mí, representaban una cadena espiritual que la tenía presa en la superstición. Así que, instintivamente los rompí, los tiré a un basurero y pensé: Señor, libérala ahora. María, el purgatorio y el rosario, los íconos, las estatuas, todo eso era para mí totalmente innecesario para seguir a Jesucristo. Y yo sentía lástima por los católicos. El catolicismo estaba totalmente fuera de los parámetros de mi búsqueda. En otras palabras, yo no buscaría a los mormones. Yo ciertamente no iría a ver cómo se desarrolló la fe musulmana. Eso estaba fuera de los parámetros para mi búsqueda. Y el catolicismo encajaba en este tipo de mentalidad. Así que yo no iba a buscar la verdad en la Iglesia Católica. Sus historias son asombrosamente similares, sin embargo, bien diferentes, todas sujetas a los misterios de la fe que nos guía a cada uno de nosotros en nuestro propio viaje. Pero todos estaban impulsados por el anhelo de una respuesta a una simple pregunta: ¿qué es la verdad?
Cuando la gente busca la verdad, lo que en realidad está buscando es una relación con Dios. Jesús es la verdad y nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Eso es lo que buscamos. A veces tenemos que recorrer muchos otros caminos primero para darnos cuenta de que Jesús era lo que buscábamos. El tema de esta noche es algo que toda familia al menos debe siempre... Hoy, Jeff Cavins es el anfitrión de un programa semanal de televisión en la cadena Eternal Word Television en Birmingham, Alabama. Su viaje en busca de la verdad fue algo así como un viaje de ida y vuelta, un regreso al hogar, una reconciliación con su pasado. Él creció en la Iglesia Católica. Eventualmente la dejó y como Scott Hahn, Marcus Grody y Larry Lewis se hizo ministro protestante. ¿Eres seminarista? Sí, soy de Illinois. Jeff Cavins era el típico jovencito americano de los años 70. Música rock, deportes, chicas y fiestas eran las cosas que él más ansiaba. Como católico iba a la iglesia, pero confiesa que entendía muy poco de su fe. Yo era un muchacho católico americano promedio, tenía una novia, iba a todos los deportes, iba a todas las fiestas, a los bailes en el bachillerato. Yo era un tipo promedio. Íbamos a la iglesia semanalmente, pero en realidad yo no sabía mucho sobre mi fe. Cuando tenía unos 16 años empecé a sentir un hambre interior por saber quién era Dios. Exteriormente todos dirían que Jeff era un tipo normal. Tenía el pelo largo, montaba motocicleta, usaba pantalones de moda en los años 70. Por fuera era un fiestero, un payaso, pero en el interior yo empezaba a hacerme algunas preguntas importantes. ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? Cuando tenía 18 años, ni siquiera sabía qué era la Eucaristía. Yo no sabía el nombre de los sacramentos, no sabía de qué se trataba la misa, no sabía rezar el rosario, en realidad no sabía nada de mi fe. Jeff continuó titubeando espiritualmente hasta que conoció a Emily, una compañera de clase en el preuniversitario que eventualmente cuestionaría el concepto de su fe y lo introduciría a Jesús y a las Escrituras. Los dos se casaron en unos años, pero en este punto de su vida, Emily era alguien que parecía tener lo que Jeff había estado anhelando. He aquí a alguien que podía darles respuesta a las preguntas de Jeff. Ella pasó esa noche hablando de una relación personal con Jesucristo. Nadie me había hablado a mí de esto antes. Yo estaba tan fascinado que fui a su casa todas las noches después de clase. Nos sentábamos en la mesa de la cocina. Su mamá abría una Biblia y empezaba a explicarme sobre una relación con Jesús y la oración. Yo estaba fascinado. Me repetía a mí mismo, esto es lo que yo he estado buscando. Esto era de lo que hablaba, buscar la verdad. Todo el tiempo lo que yo buscaba era a Jesucristo. Yo quería saber más sobre Jesús. En contra de los deseos de su padre, pero para continuar su intensa pasión por el Señor, Jeff tomó la decisión de irse de su hogar para asistir a una escuela de Biblia en Texas. Fue una opción que disgustó mucho a sus padres católicos. Un incidente la noche antes de partir endurecería su rebelde corazón, pero irónicamente fue lo que puso en movimiento el comienzo de su largo viaje de regreso. La noche antes de irme para la escuela de Biblia, mi padre fue a mi habitación. Él se sentía frustrado porque yo estaba dejando becas para la universidad. Estaba alejándome de todo para ir a esta escuela de Biblia en Texas. Mi padre no sabía qué hacer. Él pensó que estaba perdiendo a su hijo. Su hijo se había convertido en un fanático de Dios. Y entonces me dijo, ¿por qué haces esto? Y yo le contesté, papá, quiero aprender más sobre Jesús. Quiero entregar mi vida a Cristo. Esto es lo que tú me enseñaste desde que era niño. Esto es lo que se hablaba en mi iglesia, ¿no? Él me dijo, pero ¿cómo vas a mantenerte? ¿Estás comprometido? ¿Tienes 18 años y te vas a ir de la casa? Yo lo miré y le dije, papá, Dios proveerá. Y esto fue lo que hizo romper la relación con mi padre, mi recién encontrada fe. Y esa noche hizo algo que nunca había hecho y que nunca más hizo. Me agarró y me dio una trompada que me tumbó al suelo. Allí quedé en el piso. Lo miré llorando y le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Él salió del cuarto. A la mañana siguiente me fui con mis amigos para Dallas, Texas. Todavía recuerdo ver a mis padres llorando y diciéndome adiós con la mano.
Con la tristeza de una relación quebrada con su familia, Jeff se fue para continuar su búsqueda de la verdad. Pero la razón de ser de Jeff se le estaba haciendo más clara. Su entusiasmo por Cristo y su amor por la radiodifusión fueron un complemento perfecto para su recién descubierto deseo de predicar la palabra de Dios. En unos pocos años, Jeff dejó la Iglesia Católica. Esto abrió una profunda herida en su familia que no sanaría por muchos años. Jeff estaba trabajando ahora en una estación de radio cristiana en un pequeño pueblo de Dakota del Norte, asistiendo a la misa diaria en un convento de la zona, cuando el obispo de Fargo convocó a una reunión popular para todos los católicos. El obispo vino y yo levanté la mano. El lugar estaba lleno. Me dijo, dígame, joven. Yo me paré en medio del pasillo y de pronto todos los años de frustración con mi padre y que mi padre me hubiese pegado, todo empezó a salir. La frustración con la iglesia, lo que yo percibía como defectos de la iglesia. Empezó todo a surgir y me enloquecí. Miré al obispo y le dije, Monseñor, me hallo muy frustrado. He dado mi vida completamente a Cristo, pero parece que no hay lugar para mí en esta iglesia católica. Y apuntándole, le grité diciendo, estoy harto de la Iglesia Católica. Hubo un silencio absoluto y le dije con mucha fuerza, y de ahora en adelante no soy católico. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la puerta cuando oí aplausos. Me volteé y vi que era el obispo, y me dijo, luego quiero hablar contigo. Yo me fui. Me sentía muy frustrado. Esa noche no dormí. Desde luego, pensé que de seguro iría para el infierno. Por lo tanto, no pude dormir. A la mañana siguiente fui a rezar al convento, y cuando entré allí, adivine quién estaba. El obispo. Yo sentí que se me iba la sangre del cuerpo y pensé, oh no. Él me dijo, ven acá. Pensé que me daría una nota con una orden para ir al infierno, pero me llevó a un pequeño cuarto y me dijo, cuéntame, ¿qué te pasa? Yo le dije, Monseñor, estoy muy frustrado. Le entregué mi vida a Cristo el 14 de febrero de 1977. He querido darle toda mi vida a Jesús, pero no parece haber lugar para mí en la Iglesia Católica. Mis padres no comprenden. Él me miró y me dijo, hijo, déjame decirte 3 cosas. Número 1, el viaje que has emprendido es de Dios. Él ha despertado el hambre en tu corazón. Número 2, voy a llamarte Pequeño Newman. Yo no sabía de qué estaba hablando. Pensé que era Al Newman, el personaje de la revista Mad. Me dijo, como el cardenal Newman, tienes el mismo celo, el mismo anhelo de las Escrituras y la verdad. Y número 3, llegará el día en que regresarás y, cuando lo hagas, enseñarás a tu pueblo. Yo lo miré y le dije, no lo creo. Le estreché la mano y me fui. Y así fue como dejé la Iglesia Católica. Alrededor de esa época en que Jeff Cavins tomó la decisión de dejar la Iglesia Católica, Scott Hahn, Marcus Grody y Larry y Joetta Lewis estaban siguiendo a su corazón en dirección opuesta y estaban descubriendo las dolorosas realidades de lo que habrían de escoger. Scott Hahn asistió a una de las escuelas protestantes más conservadoras del país. Él tenía una profunda pasión por Cristo y las Escrituras. A la edad de 26 años se le pidió que fuese el decano de un seminario protestante. Pero al igual que muchos de sus colegas, Scott tenía ideas equivocadas sobre la Iglesia Católica Romana que eran profundas. En una época él veía al Papa, y en particular el cargo del Papa, como el anticristo, el líder de la Iglesia que él creía había distorsionado y malinterpretado las enseñanzas de Jesús a través de los siglos. Yo era anticatólico porque cuando miraba hacia la Iglesia Católica veía algo que ninguna otra denominación de la tierra decía ser, la única, verdadera Iglesia fundada por Cristo a través de sus apóstoles, gobernada por sus sucesores con autoridad divina y un jefe infalible.
Yo me formé recibiendo instrucción de hombres que tenían un profundo aprecio por la reforma protestante.